Muy buenas tardes y sean todos ustedes bienvenidos al Ateneo de Santander, donde nos sentimos como en nuestra casa desde hace muchísimos años. Bueno, pues ahora cuando me toca estas cosas me ponen siempre en el medio, en el centro. Bueno, yo lo agradezco mucho. Y empiezo simplemente diciendo que estoy pues contento y que para mí es un placer estar esta tarde aquí. Y es un placer por tres cosas fundamentalmente, porque estoy rodeado de amigos, porque presentamos un libro, que siempre me parece que es un motivo absolutamente feliz para reunirse, y porque el libro es de Daniel Alegre. Voy a simplemente contar un poquitín por qué son, digamos, amigos. Eh, bueno, primero vamos a empezar por qué me interesó Daniel Alegre. Y es que siempre me interesó desde que vi por primera vez en el Museo de Bellas Artes la famosa escultura del pastor, y siempre me llamó muchísimo la atención cuando lo visitaba. Eh, entonces sí, ha sido un personaje que siempre, y su obra siempre me llamó la atención y me interesó. El libro, pues porque Daniel Alegre es el protagonista de este libro, que es un libro realmente editado de una forma bellísima, eh, y se merecía un trabajo de esta envergadura. Y aprovecho, aunque no lo había pensado así, para hablar precisamente de los amigos. Y es que Raúl Reyes es el editor de este libro. Yo creo que ahora mismo nos conocemos desde el instituto, en la Albericia. Pintor, amigo de Mazarío, le estoy visualizando en el bar de la Albericia del instituto. Y yo creo que se ha convertido en uno de los editores de libros más hermosos que tenemos en la región. Y buena prueba de ello es este magnífico libro dedicado a Daniel Alegre. Siguiendo por los amigos, pues tengo aquí a mi izquierda a José Cobo Calderón. Bueno, los tres que me rodean son también del Centro de Estudios Montañeses, que hay que subrayarlo. O sea que somos compañeros de centro. Y José Cobo somos vecinos, hemos ya entablado una relación de vecindad desde hace mucho tiempo, y a él le debemos un texto, yo creo que espléndido, él es, como todos saben, como todos sabéis, a su vez un magnífico escultor, un grandísimo artista, y le debemos un texto estupendo sobre Daniel Alegre, escultor. Una visión profunda, y yo creo en fin, que enseña muchas cosas y aclara muchas cosas, como ahora nos comentará. José Francisco Díaz, nos conocemos desde hace tanto tiempo que lo hemos hablado muchas veces. Mi novia, bueno, que era vecino de mi novia, entonces, que nos veíamos mucho en el Portal, que es donde coincidíamos, donde estaba con mi novia. Entonces él llegaba y nos miraba siempre un poco como, en fin. Y, y la conferencia que dio en el Centro de Estudios Montañeses sobre Daniel Alegre, que bueno, cuando he leído el texto, digamos, es la base, vamos a decirlo así, o de lo que aquí se va a poder leer, pues realmente yo creo que es otro trabajo de acercamiento biográfico a Daniel Alegre, pues imprescindible. Y entonces descubrí algunas de las imágenes que aparecen en este libro, como la casa de Daniel Alegre, que no sé si en algún momento aparecerá por aquí, que me pareció una fotografía, una imagen sorprendente, porque es una casa que habla, bueno, de un mundo como muy moderno, que no sé por qué no me encajaba con parte de la obra que hacía, vamos, de la obra escultórica, y me llamó muchísimo la atención. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por tu trabajo. Y el último dejo pues a Paco, en fin, que nos conocemos desde hace 20 muchos años, y qué voy a decir de Paco. Bueno, pues que yo creo que es uno de los mejores conferenciantes que conozco en esta ciudad, que sabe muchísimo sobre Daniel Alegre, y digamos el texto, y me imagino que también que lo que nos va a hablar es de Daniel Alegre, el imaginero, ¿no? Como decía, el autor digamos, de una obra de escultura religiosa. Como han venido ustedes a escucharles a ellos, pues me dicen que tengo que pasar la palabra primero a José Cobo. A José Cobo. Pues entonces a Raúl Reyes, que nos va a hablar un poquito
No, bueno, yo como editor del libro no es mi día hoy, el día es de los autores. Simplemente yo quiero agradecer al Gobierno de Cantabria, que está bien representado aquí por Tono, por el apoyo que tuvimos en la edición del libro. Igualmente del Centro de Estudios Montañeses también colaboró para hacer posible esta edición. Pues estos libros son ediciones muy complicadas de hacer, se parte de cero. En este caso, la obra de Daniel Alegre, salvo alguna fotografía antigua en propiedad de la familia Alegre, lo demás hemos tenido que hacerlo de nuevo, fotografiarlo de nuevo con la dificultad que implica en ello. Para ello quiero agradecer que más ha venido aquí al artista y fotógrafo Chema Prieto, porque sin él el libro no hubiera sido posible. Ten en cuenta que fotografiar escultura es muy complejo, aparte de que mucha de la obra estaba en domicilios privados y no se reunían las condiciones para fotografiarla dignamente. Luego ha habido un tratamiento digital posterior para eliminar fondos y mostrar la obra en su justa medida, ¿no? También quería agradecer, y que también está presente aquí, a Luis Arcines, porque él ha sido un poco el nexo de unión de todos nosotros. Fue un poco casi idea suya de iniciar este libro y bueno, a partir de hablar con él, el libro ha ido fluyendo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Luis, por tu ayuda. Y también a Salvador Carretero, que no ha podido venir porque el viernes reabre el Museo de Bellas Artes de Santander, pero bueno, también fue una pieza que nos ayudó, nos facilitó la obra que tenían en el museo. Y bueno, y nada, y simplemente al Ateneo de Santander por acogernos en esta tarde primaveral. Así que nada, doy la palabra a José Cobo, y que nos va a hablar un poco del contexto histórico de Daniel Alegre. Bueno, muchas gracias, Tono, por presentarnos. Muchas gracias, Raúl, por haberme invitado a escribir algo. Y bueno, a mis compañeros de texto, mucho más profesionales que yo, puesto que yo vengo del mundo de la escultura. Y claro, a ellos les debemos el libro, toda la investigación, que es más importante. Mi parte va más relacionada con el contexto histórico, que conozco precisamente por mi profesión, y luego por mi relación personal, aunque no he conocido a Daniel Alegre. Pero digo relación personal porque he crecido con sus obras. Estaban en casa de mi abuelo y por lo tanto creo que la mayor parte de lo que he aprendido de escultura, porque quiero decir que destaca que yo prácticamente no he pisado una academia, y creo que mi escuela ha sido Daniel Alegre. Ha sido ver esas obras, recrearme en ellas, como decía, en casa de mi abuelo, y bueno, digo que la obra de Daniel Alegre contiene todos los ingredientes que son necesarios para entender una escultura, ¿no? Se puede entender a través de él las texturas, los volúmenes, las superficies, prácticamente todo está allí. Es un escultor extraordinario. Entonces, bueno, como decía, voy a leer, ya que lo tengo escrito, lo del contexto histórico, porque creo que estará más claro. Yo tiendo a liarme o a repetir cosas de este tipo, ya que no estoy en mi profesión. Bueno, la próxima vez, en vez de venir yo aquí a hablar con los que saben hablar, lo que hacemos es hacer esculturas todos. Nos ponemos. Bueno, muy bien. Bueno, pues entonces, para situar a Daniel Alegre en su contexto histórico, es necesario considerar que fue testigo de la transición del clasicismo a la modernidad, del arte figurativo que se desarrollaba en incontables estilos personales al emergente arte abstracto y sus variantes, ¿no? Es un momento muy dinámico en el que estas cosas están ocurriendo. Hay un diálogo muy importante. Después de unos años en Barcelona, durante su estancia en París, Daniel Alegre formó parte de la Société, no sé francés, des Artistes Indépendants, lo que indudablemente le introdujo en los nuevos lenguajes del arte de su época. Sin embargo, aunque asociamos la primera mitad del siglo XX con el naciente arte abstracto, en una imparable evolución hacia adelante, como la propia palabra vanguardia implica, la realidad es que los estilos y las tendencias coexisten durante muchos años.
No existen cortes radicales entre ellos, como podemos atestiguar hoy mismo en el siglo XXI, cuando el arte es más ecléctico que nunca y cuando todas las tendencias conviven en la llamada posmodernidad. Daniel Alegre vivió inmerso en un mundo revolucionario y cambiante, pero también tradicional, que se expresaba mayoritariamente a través de la figuración. Figuración monumental y realista como la de Mariano Benlliure, modernista y sensual como la de Josep Llimona y Miguel Blay, de idealizado naturalismo como la de Mateo Inurría o sobrio como los bustos de raza de Julio Antonio. En la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX, durante la cual Alegre se mantuvo activo, predominan los artistas figurativos que desarrollan estilos propios en un intento de escapar del clasicismo académico dominante, pero que permanecían en la figuración. Convivía el clasicismo con una figuración experimental, subjetiva, personal, de cuerpos reinterpretados, distorsionados o fragmentados, de acabados, composiciones y texturas novedosas en los que primaba la idea estética o el compromiso social, la calidad moderna, entre comillas, sobre el virtuosismo y la literalidad del modelo frío que se asociaban con el arte del pasado. Unos años mayor que los escultores anteriormente mencionadas, Auguste Rodin, el más célebre entre los artistas que revolucionaron la escultura figurativa y marcaron el camino hacia la escultura abstracta, Rodin se inspiró en fragmentos arqueológicos griegos y romanos. De todo esto, si luego podemos hablar en sí. Fundamentalmente en los inacabados esclavos de Miguel Ángel, cuyas sugerentes formas inconclusas, sin límites precisos, cuerpos emergiendo de la roca, congelados en el proceso de su creación, permanecían abiertos a la imaginación del espectador. Escultura sin terminar que incorporaría Rodin como modelo para sus propios inacabados o acabados inacabados. Rodin rescataba fragmentos o restos de barro o de vaciados de escayola de su propio estudio, estaba todo colgado de brazos, de cosas de este tipo, que replanteaba dotándoles de nueva vida, como hizo con su prodigioso Caminante, de torso agrietado y piernas en movimiento resuelto, provenientes de Juan Bautista, que era otra escultura completa que luego al vaciar reutilizaba, al que supera incluso en rotundidad escultórica, es decir, lo que deriva del San Juan Bautista, el Caminante, es más rotundo, más escultórico. También se nutría su trabajo de figuras originalmente modeladas para sus puertas del infierno, que ampliaba y vaciaba independientes, preservando la espontaneidad de los gestos del barro arrancado, que serían la base de casi toda su producción a lo largo de la vida, incluido su famoso pensador, Las tres sombras, Ugolino o Amor fugaz, que provienen de las mencionadas puertas. Es decir, de todos estos fragmentos los fue observando, igual que observaba restos de la antigüedad y que observaba esculturas inacabadas de Miguel Ángel, y eso fue el germen de la escultura abstracta. Antonio Burdel, para quien Daniel Alegre trabajó en París y que fue discípulo de Rodin, esculpía formas humanas de colosales proporciones que se podrían calificar como expresionistas. Medardo Rosso difuminaba los rasgos de las cabezas de cera hasta reducirlos a la expresión pura. Las esculturas de Ernst Barlach destacan formas geométricas y pliegues rectilíneos y paralelos. Vittorio Macho, al que conocemos todos muy bien, extraía de sus moldes formas más lineales y rotundas que las que la naturaleza mostraba. Constantin Brancusi llegó a la máxima abstracción manteniendo motivos figurativos reconocibles. Alberto Giacometti, 4 años menor que Daniel Alegre, estiraba sus figuras hasta la casi total desaparición del cuerpo, reteniendo la esencia espiritual de las figuras. Los alargados y etéreos cuerpos de la inacabada Piedad Rondanini de Miguel Ángel en el fuste de una columna bien pudieron inspirar a Brancusi en la economía de formas y a Giacometti en la estilización de las figuras. George Mine, escultor de Gante, modificó el cuerpo humano para su creación simbolista y Wilhelm Lehmbruck tradujo el expresionismo en una figura, mientras que Amadeo Modigliani
sintetizaba rasgos faciales en planos rectilíneos similares a los de la escultura africana. Julio González, Pablo Picasso, Pablo Gargallo permanecieron figurativos, aunque introdujeron la técnica de la soldadura y, por tanto, de esculturas que, aunque estaban compuestas de chapas, seguían siendo figurativas. Es decir, el siglo XX es muy figurativo. La perfección en la factura y la belleza de las esculturas de mármol y de bronce de Daniel Alegre contienen la receta esencial para comprender la lógica de la escultura, el análisis de los volúmenes, las posibilidades de las texturas y la expresión natural plasmada en el mármol. Los rostros idealizados son limpios, actuales y eternos. Las pieles suaves y nítidas como las pieles verdaderas. Los acabados apomazados proporcionan tenues reflejos que dotan a las esculturas de un aura como surgido del interior del material, intemporal, capaz de expresar la esencia de sus modelos de arqueadas cejas, párpados serenos, labios sinuosos delicadamente modelados o audaces pómulos, modelos dotados de una naturalidad vigorosa. El valor de Daniel Alegre reside en la autenticidad de sus obras, en eso es muy del siglo XX, en la firmeza de unos ideales artísticos y en una técnica impecable capaz de expresar fidedignamente, sin vacilaciones, su verdad, lo que él vivió y conoció, de dotar de nueva vida a quienes posaron en su estudio con la naturalidad de una conversación entre el artista y su modelo. Las vanguardias con las que Alegre tuvo contacto en el cosmopolita París de los años de su juventud, donde se instaló sobre 1908, alumno y ayudante de Antonio Bourdelle alrededor de 1912, se esforzaban por separar lo auténtico de lo artificioso, es una de las características de la vanguardia. Buscaban expresar experiencias genuinas y propias con las gentes que compartieron su vida y con los objetos que les rodearon. Querían plasmar su momento en la historia de manera personal y novedosa. Creo que Daniel Alegre compartía con la vanguardia el ansia por hacer obras significativas y verdaderas. Sus esculturas son verosímiles, testigos de su mirada propia, una mirada de la primera mitad del siglo XX, capaz de trascender en piedra la propia vida, inmersa en la Europa de su tiempo. Y con esto creo que paso la palabra a quien... Bueno, pues menos mal que José Cobo no sabe escribir y se dedica a la escultura. No te dedicas a escribir porque entonces nos dejas... En fin, José Francisco, pues tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí. Reitero mi agradecimiento a las personas que ha dicho Raúl, que han sido fundamentales para que este libro fuera posible. Luis Alcines, Chema Prieto con las fotografías, la familia de Daniel Alegre, que también ha colaborado mucho con nosotros para material que ellos tenían y que era importante también que estuviera en el libro. Y me corresponde hacer una pequeña biografía. Dentro de mi participación en el libro me corresponde la parte de la biografía de Daniel Alegre. Voy a hacer un pequeño resumen ahora de ella. En el libro está, por supuesto, que mucho más extensa, pero por situarle también en el contexto histórico que vivió Daniel Alegre. Daniel Alegre en su tiempo fue uno de los más importantes escultores que tuvo Cantabria en el siglo XX. En su tiempo fue considerado en Santander el escultor por antonomasia, todo el mundo le conocía así, y dejó una significativa huella tanto por su obra como por su labor docente. Fueron discípulos suyos o tuvieron influencia en su obra pues artistas como Jesús Otero, como Mauro Muriedas, como Víctor Orizaola, como Joaquín Palazuelos, como Ángel Medina, Joaquín de la Puente, etcétera. Es decir, muchos de los mejores artistas de Cantabria del pasado siglo tuvieron una relación directa con Daniel Alegre. La biografía de Daniel Alegre comienza en la villa trasmerana de Escalante. Nace el 12 de abril de 1887. Su familia no era de Cantabria. Su padre, Gaspar Alegre, era natural de Teruel, de Pobo, un pueblo de Teruel, y su madre, Clotilde Rodrigo, era natural de Cebrecos, en Burgos. Vinieron aquí porque su padre era carabinero y estaba destinado en ese momento en Escalante.
El padre fallece en enero de 1892, cuando Daniel tiene tan solo 4 años. Su madre queda en una difícil situación económica y entonces se ve obligada a trasladarse a Barcelona, donde residían familiares suyos. Vivió en la calle Aragón en Barcelona y siendo aún muy joven falleció su madre y Daniel pasó a ser tutelado por un tío suyo. Siguiendo su temprana vocación, porque su padre era un tallista y Daniel, aunque era muy pequeño, pero había visto en su casa de Escalante trabajar a su padre la madera, pues siguiendo esa vocación temprana entró a trabajar como aprendiz de tallista en un taller de santero, un escultor que hacía imágenes de santos, y él siempre contaba la impresión que sintió siendo casi un niño cuando se vio vestido con un largo blusón de artesano más grande que él al entrar por primera vez en aquel taller lleno de imágenes de vírgenes y de santos a medio tallar o llevadas allí por sus propietarios para restaurar sus daños. Él siempre contaba esa sensación que tuvo al entrar allí tan joven por primera vez. Allí fue aprendiendo los secretos del oficio y la práctica de la escultura, la mecánica del sacado de puntos, el apresto de la madera, el estofado, la policromía, etc. Se fraguó así lo que iba a ser siempre una de las características principales de su obra, como bien ha dicho José Cobo, el gran dominio de la técnica escultórica. Compaginó su trabajo con los estudios en la Escuela de Artes y Oficios y en la Academia de Bellas Artes en Barcelona, y la casualidad hizo que Alegre viviera en la misma calle en la que tenía su estudio el pintor Isidro Nonell, quien entabló gran amistad con este gran pintor catalán, 14 años mayor que Alegre, y le escuchó hablar a Nonell de las maravillas de París, donde viajaba con bastante frecuencia y que era lógicamente la capital del arte en aquellos años. Como decía, París era la meca mundial del arte en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX, y Daniel se siente cada vez más atraído por París y piensa que Barcelona se le va quedando pequeña y conoce ya sobradamente el oficio, busca nuevos horizontes más allá de sus fronteras. Y en los primeros años del siglo, pues siendo muy joven, se traslada a París, siguiendo el camino de tantos otros artistas de su tiempo. Consiguió entrar en un taller de estatuario, conoció de cerca las obras de los grandes escultores, como antes comentaba José Cobo, Antoine Bourdelle, Aristide Maillol, Constantin Meunier en Bélgica, donde también viajaba a menudo, Augusto Rodin. Y en los duros años de París, Alegre se dedicó o se especializó como terminador de obras, dado su dominio de la técnica. Compartió allí sus inquietudes con otros muchos artistas que eran también españoles y jóvenes como él, que habían ido buscando pues esa meca del arte en aquel tiempo, como decía antes, como Picasso, amigo de Nonell, como Juan Gris, como Brancusi, como Diego Rivera o como la propia María Blanchard. Intercaló las estancias en París con otras estancias en Londres o en Bruselas y trabajó en diferentes talleres como el de Antoine Bourdelle, antiguo ayudante de Rodin, como ha comentado José Cobo, y le vemos aquí en una fotografía en el taller de Antoine Bourdelle. A pesar de que la lucha por la supervivencia en aquellos tiempos difíciles le relegaba a un segundo plano su labor creativa, presentó su obra en varias ocasiones en diferentes certámenes y en concreto tenemos reproducciones de las obras en los salones de 1912 y 1913 en París, con una alegoría de la primavera y una estatua de una pompeyana respectivamente que aparecen ahí en la fotografía. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 produjo la dispersión de la gran mayoría de los artistas que estaban en París y Daniel se instaló en Madrid. Trabajó algunos años y coincidió allí con Julio Antonio, Mariano Benlliure, Miguel Blay, Emilio Madariaga, pues muchos de los que ha comentado también José Cobo, Victorio Macho, también formado en Santander y de la misma edad de Alegre, al igual que Madariaga. Y estuvo trabajando allí, como decía, algún tiempo, pero la subsistencia era difícil y Alegre sentía el deseo de regresar a su tierra natal y convenció a otros 2 artistas antiguos compañeros en París para que le acompañaran a trasladarse a Cantabria, y el lugar elegido fue Casar de Periedo. Esta foto es de la estancia de Daniel Alegre, que se le ve ahí a la izquierda de la fotografía, a la derecha de ustedes, y estuvo durante un par de años allí en Casar de Periedo, realizó algunas de sus mejores obras, que hoy se conservan en el Museo de Arte de Santander. El retrato del párroco del lugar, del párroco de Casar entonces, don Esteban Atristain, que realizó en 1917, que está ahí en la diapositiva, y otra que ya comentaba por Jesús Cobo también, que es una de sus mejores obras, la cabeza del pastorcillo cántabro, hecha en 1918, que la presentó en la exposición del Círculo de Bellas Artes de Madrid y obtuvo el primer premio de escultura. En ese retiro de Casar de Periedo le descubrió Pedro Santiago Camporredondo, canónigo de la catedral, y un entusiasta ateneísta que le convenció para venir a vivir
e instalarse en Santander. Esto ocurrió cuando estaban a punto de comenzar los años 20 y con ello lo que se dio en llamar la Edad de Oro del Ateneo de Santander, en el cual Daniel Alegre se integró plenamente recién cumplidos los 30 años y con una personalidad artística ya bien definida. La primera exposición de obras de Daniel Alegre en el Ateneo fue una colectiva en 1918, formando parte de la exposición artística montañesa, inaugurada el 3 de agosto por el rey Alfonso XIII. Aquí vemos algunas de las fotografías que tenemos de Daniel Alegre en el Ateneo. Este es en 1934, en el homenaje que se hizo al pintor Gutiérrez Solana. Aparece Daniel Alegre en la segunda fila. Aquí aparece una fotografía muy interesante de años posteriores, de 1947, con diferentes artistas de Cantabria: Pancho Cosío, Miguel Vázquez, Carlos San Segundo, Fernando Calderón y Ángel Medina. Aquí hay algunas caricaturas que hemos recuperado también, que le hicieron pues distintos artistas a Daniel Alegre. Y aquí tenemos algunas de las imágenes que Daniel Alegre comenzó a tallar en aquellos años, porque empezó a especializarse ya en la imaginería religiosa, y se convirtió en uno de los mejores escultores de Cantabria en este aspecto. Vemos aquí, como decía, la imagen de la Dolorosa, que fue un encargo de la Hermandad de la Milicia Cristiana en 1919 y que lamentablemente pues, fue destruida en la guerra civil en septiembre de 1936, como tenemos aquí en un artículo recogido en la revista Altamira por nuestro compañero Francisco Gutiérrez. Otra de las imágenes más conocidas de Daniel Alegre, el Cristo de la Agonía, hecha en 1920-1921, que se conserva en la iglesia de los jesuitas; la Dolorosa, un posterior, 1929-1930, el Cristo del Amor, en 1947, en la iglesia de San Francisco; la Dolorosa, en 1940. Bueno, he querido poner aquí algunas de las imágenes más conocidas. Están recogidas muchas más y con mucha mejor calidad por las fotografías de Chema en el libro, pero sí que quería que vieran algunos, para los que no las conozcan, pues un poco la calidad de las obras de Daniel Alegre. Esta es una Dolorosa que está en la iglesia de Santa Lucía en 1940. Estas son imágenes de Cristos que también están en la iglesia de Santa Lucía: Cristo de la Buena Muerte, Cristo de la Agonía, la propia imagen de Santa Lucía. Y esta es el recorte que comentaba antes de la primera exposición artística montañesa, en donde por primera vez se presentaron obras de Daniel Alegre. El 4 de agosto de 1941 fue nombrado presidente de la sección de artes plásticas del Ateneo, y uno de los hechos más destacados en la biografía de Daniel Alegre, que yo creo que es conveniente siempre mencionar, fue su relación con Pancho Cosío. Alegre fue uno de los primeros en creer en las posibilidades de aquel joven pintor que se presentó en el Ateneo de Santander en el año 1921 por primera vez, y fue admirada su obra por Daniel, que le animó a buscar nuevos horizontes más allá de las fronteras españolas, y le acompañó a instalarse en París en su primer viaje. Como decía antes, yo creo que si no hubiera sido por este impulso de Daniel Alegre, pues Pancho Cosío probablemente no llegaría a haber sido el gran artista que fue después. La única exposición individual que realizó Alegre en su vida fue en el Ateneo de Santander, inaugurada en el año 1927, el 22 de diciembre, y hasta entonces había tallado un buen número de obras en madera, piedra o barro, muchas de la gente conocida de Santander, y le fueron convenciendo para realizar esta exposición, compuesta de 14 piezas, algunas de las cuales estamos viendo aquí, como este busto de Fernando Calderón Gómez de Rueda, como este busto de Asunción Calderón, de mármol, muchos bien conocidos por José Cobo, porque, como antes decía, los tenía en su casa; Teresa López Llave de Calderón. Bueno, pues estas son algunas de las piezas que presentó en esa primera y única exposición suya individual que hizo en el Ateneo de Santander. José Cabrero. Emilia Cabrero también ha colaborado con nosotros con algunas de las imágenes que están reproducidas en el libro. Alto relieve del presidente de la Diputación Provincial de 1925, Alberto López Argüello. Este es un medallón del párroco de Mariaño, de Mosteque de la Puente, hecho en 1924. Y otras obras destacadas de Alegre son las esculturas funerarias, como la escultura orante del obispo Sánchez de Castro, que le fue encargada 2 años después de su fallecimiento, que está aquí en la imagen, realizada a tamaño natural, totalmente de piedra, y que está en la Catedral de Santander. Se instaló en 1922
y sobrevivió milagrosamente al incendio del año 41. Otra escultura funeraria importante es la estatua orante del obispo Lope de Arana, que está en la Catedral de Ciudad Rodrigo, se hizo en el año 1943. Y también destacar el mausoleo del párroco Ceferino Calderón, que está en Torrelavega, en la iglesia de la Asunción, hecho en el año 1931. El 14 de enero del año 29, y ya con más de 40 años, Daniel Alegre contrae matrimonio con Concepción Venero en la iglesia de Santa Lucía y se traslada a vivir a un chalet de la ciudad Jardín, que antes se ha mencionado, donde instala su estudio. Allí pues tuvo muy numerosas tertulias con los artistas más conocidos de aquella época de Cantabria, algunos de los cuales eran discípulos suyos y otros compañeros del Ateneo. Fue también profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Santander hasta su muerte en el año 49, donde daba clases de modelado, vaciado, escultura en piedra y talla en madera. Compartía labor docente con Andrés Novo, y entre sus discípulos de aquellos años estuvieron algunos que ya hemos comentado, como Víctor Orizaola, a una de cuyas hijas quiero agradecer su presencia hoy aquí, Joaquín de la Puente, Eduardo Sanz, Ángel Medina, Manuel Raba, Miguel Vázquez o Joaquín Palazuelos, que siempre le recordaron con gran cariño. Alegre figuró durante muchos años como vocal de la sección de artes plásticas de este Ateneo de Santander que hoy nos acoge, y fue miembro de la Junta del Patronato del entonces Museo Municipal de Pintura. Su fallecimiento tuvo lugar en la madrugada del día 13 de octubre de 1949 a los 62 años de edad. Por lo tanto, este año se conmemora el 75 aniversario de ese fallecimiento. Y Daniel Alegre dejó, bueno, estas son algunas más de las obras que está en el Museo de Arte de Santander también. Algunos monumentos que están en el exterior, como el monumento al teniente Fuentes Pila, héroe de la guerra de Marruecos, que está en la antigua finca de los Fuentes Pila de Puente Viesgo. Y como decía, falleció en el año 1949. Esta es su tumba en el cementerio de Ciriego. Y dejó inacabadas por su muerte imprevista varias obras, entre ellos 3 bocetos de pasos en escayola, como la oración del huerto, la piedad, el descendimiento, algunos de los cuales tenemos aquí reproducidos. Este es el boceto de la piedad. O los bocetos del monumento a la montaña, que también está previsto, que tenemos aquí en boceto, también está previsto su conclusión en pocos años, pero que, como digo, pues no pudo acabar. El Pleno Municipal del 30 de junio del año 2005 acordó poner su nombre a una calle en la zona de Peñacastillo, calle que no sé si me corrige la familia, pero hasta hace poco todavía no estaba colocada la placa, ya que yo creo que ya desde el 30 de junio de 2005 ya hay tiempo de que la hayan colocado. Por lo tanto, desde aquí quiero reivindicar que se coloque por fin esa placa. Insisto, creo que si la familia no me corrige, todavía está sin colocar. Y quería acabar con esta carta manuscrita de Gerardo Diego, que en su día, cuando estábamos preparando el libro, evidentemente hace muchos años, cuando Gerardo aún vivía, pues nos mandó, y quería destacar una frase de Gerardo Diego que, refiriéndose a Alegre, decía que el artista valía mucho, pero el hombre, el amigo, todavía valía más. Así que nada más y muchas gracias. Aquí está. A ver, uy. Uy, ¿por qué se va? ¿Por qué se va a este cuando este no es? Me va al final casi. Ahí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Ante todo, creo que es para felicitarnos la aparición de este libro sobre Daniel Alegre, más que de sobra merecido, porque realmente solamente hasta ahora existía una publicación monográfica, quiero decir, sobre Daniel Alegre, que es la que se realizó en el año 1950, creo que fue, poco después de morir el escultor, y que escribió José Simón Cabarga para aquella antología de escritores y artistas montañeses, y de entonces acá absolutamente nada había aparecido, digamos, en plan monográfico, quiero decir, sobre Daniel Alegre, y ya iba siendo hora. Por otra parte, decir que para mí es una
alegría el poder haber colaborado en este libro, porque en el primero homenaje que yo recuerde que se le hizo a Daniel Alegre, que fue en el año 1987, precisamente conmemorando los 100 años de su nacimiento en el Ateneo, pero no en este, sino cuando estaba el Ateneo en la Plaza Porticada, pues precisamente el que leyó el texto del homenaje a Alegre, pues fui yo, con unos cuantos años menos que ahora, un texto que habíamos escrito entre Leopoldo Rodríguez Alcalde y yo, que entonces era secretario de la Junta de Cofradías Penitenciarias, y fue precisamente la Junta de Cofradías la que se acordó de celebrar los 100 años del nacimiento de Alegre a través de aquel homenaje que se le hizo en el antiguo Ateneo. Un homenaje en el que, por cierto, estuvieron su viuda, que aún vivía, Concepción Venero, y sus 2 hijas, que han vivido hasta hace poco, y a las que he tratado yo, sobre todo a una de ellas, pues con bastante asiduidad. Bien, yo, claro, en el libro hablo, pues, en general de la obra de Alegre. Fue un excelente retratista, como han tenido ya ocasión de ver, un gran escultor de monumentos, tanto públicos como funerarios, pero lo que más practicó fue la imaginería. ¿Por qué? Pues porque los encargos que tenía en el Santander de aquella época se referían sobre todo a imágenes religiosas. Yo ahora, para hablarles a ustedes, lo que he hecho ha sido coger simplemente unas pocas imágenes, concretamente nada más que aquellas que forman parte o han formado parte de la Semana Santa de Santander, por no extenderme demasiado con otras, y que estas nos pueden servir de ejemplo para hablar un poco sobre la personalidad artística de Daniel Alegre. Creo que pueden ser suficientes. Son fotografías todas antiguas, en blanco y negro. No he querido introducir fotos de las magníficas que tiene este libro, que es un placer verle, aunque no sea, aunque uno no tenga ganas de leer, simplemente ver las fotografías de este libro, pues perfectamente exaltan la calidad, la magnífica calidad de las esculturas de Daniel Alegre. Daniel Alegre, claro, fue un clásico, pero fue un clásico abierto a la modernidad. Y eso se vislumbra en sus obras, incluso en aquellas obras que menos libertades podían permitirse, como son las religiosas. Evidentemente, en una escultura religiosa tú no puedes hacer esculturas religiosas que están dedicadas al culto, que van a estar en las iglesias, tú no puedes hacer grandes alardes de originalidad creativa, porque eso no es el objetivo que persiguen las imágenes. Pero sí, Alegre fue capaz de introducir novedades notables en el concepto de la escultura religiosa de la época. En España, la imaginería había llegado al apogeo de importancia y de expresividad en la época barroca. Y la imaginería española fundamentalmente fue barroca, no solo en el barroco, sino también después del barroco. Quiero decir, en la época del neoclasicismo, en la época del romanticismo, en la época del naturalismo, aunque las esculturas religiosas tengan notas que la diferencien un poco del barroco, no dejaban de ser barrocas, porque, como escribió Pancho Cosío, el barroco era como la esencia del espíritu español. Sin embargo, Alegre fue un antibarroco, yo eso lo defiendo en el libro. Alegre fue un antibarroco, nunca se inspiró realmente en los modelos barrocos, no le gustaba o no consideraba que era su vía expresiva, y realmente lo que vamos a encontrar en las esculturas religiosas de Alegre es una gran influencia del arte griego antiguo, pero no del clásico, sino del anterior al clasicismo. Antes, si han visto El pastorcillo cántabro, un poco se percibe, eso tiene ecos del estilo arcaico de la escultura griega, por ejemplo. Y no solamente la escultura griega arcaica, sino también la escultura de los primitivos del Renacimiento. Aquellos primitivos, habrán oído hablar de pintores o habrán visto obra de pintores como Giotto, como Frangélico, etcétera, pues eso también le interesaba a Alegre. Y de hecho, la primera escultura que vamos a ver, esta es la Dolorosa, que le dio a conocer en Santander. En Santander existía una hermandad, una cofradía,
a la cual había pertenecido todo Santander entero en el siglo XIX, era la más popular de Santander, que se llamaba la Milicia Cristiana. Era una cofradía que había fundado el obispo Menéndez de Luarca en el año 1788 y que tenía su sede en la iglesia de la Compañía. Esa cofradía hacía los sábados santos de madrugada una procesión que se llamaba la Procesión de la Soledad, saliendo de la iglesia de la Compañía, y utilizaba una virgen de vestir, como era tradicional, que pues era muy antigua. Por lo menos esa procesión se hacía desde antes de 1819. Entonces, en el año 1918 era director de esa cofradía don Pedro Santiago Camporredondo, ese canónigo que antes ha citado José Francisco. Y Camporredondo conocía la obra de Alegre, lo que había empezado a hacer Alegre, y tenía una gran confianza en sus posibilidades artísticas, y va a ser el que convenza a la cofradía para que la nueva Virgen, que sustituya a aquella antigua que no era de gran calidad artística, la realice Daniel Alegre. Daniel Alegre no entendía la escultura, no entendía que no le iba con él la escultura limitada a lo que se llaman las imágenes de vestir. Las que están compuestas de cabeza y manos y el resto es un maniquí que se viste. Eso no era para él realmente arte. De tal manera que convence a los directivos de la Milicia Cristiana para que la nueva Virgen, aunque vaya a salir en Semana Santa por la calle ella sola en un paso, sea de talla completa. Y este que vemos aquí es el boceto que realiza Daniel Alegre. Podemos observar cómo esta Dolorosa, que se inaugura en el año 1919, es la antítesis del barroco. Es una Virgen quieta, serena, de líneas muy esenciales. Podemos ver cómo no hay detallismos, cómo prácticamente, si cortamos la imagen por medio, los pliegues del manto a los dos lados son casi simétricos, y cómo todo está muy estilizado, se advierten esas influencias de la antigüedad y las influencias de los primitivos italianos. Es algo que está en las antípodas del barroco, que es un arte de movimiento, de mucho detallismo, de mucha expresividad, algo muy distinto a esta Virgen cuya expresión, hasta la forma de abrir las manos, tiene como una expresión de serena desolación que está muy lejos del dolor abierto de las dolorosas tradicionales. Esta foto es muy mala porque es de la prensa de la época, pero nos muestra la obra definitiva que Alegre realizó. Podemos ver cómo se atuvo a lo que había propuesto en su boceto. Y esta imagen, que estaba realizada en madera de cedro, medía casi 1,90 metros de altura, se pudo venerar en los años siguientes en la iglesia de la Anunciación de la Compañía. Es interesante, por cierto, esta no tiene mucho que ver con Alegre, pero bueno, esta fotografía, porque gracias a ella vemos de fondo, al fondo de esta foto se ve el antiguo retablo de la Compañía, que fue destruido en la Guerra Civil, e incluso se adivina la imagen de la Virgen del Socorro, que era la Virgen que incluso no dio nombre, pero la gente a la iglesia de la Anunciación en el siglo XVIII le llamaba la iglesia de la Virgen del Socorro, porque era la imagen que más devoción suscitaba. Bien, vemos en primer término esta imagen de la Soledad o Dolorosa de Daniel Alegre, con esa expresión serena, con esa expresión, con esa configuración que diríamos de primitivo, arcaizante, tan alejada de lo que estamos acostumbrados a ver como propiamente característico de las imágenes de pasión habituales. Una última visión de esta escultura, espléndida escultura, a pesar de que realmente tuvo que chocar a mucha gente acostumbrada a que las Dolorosas fueran muy distintas, en Santander fue muy bien acogida. José del Río Sainz-Pic llegó a escribir que era lo mejor que había visto Santander nunca en escultura. Y desde luego Pedro Santiago Camporredondo también la alabó mucho, y Evaristo Rodríguez de Bedia, que era un gran conocedor del arte, etcétera. Por desgracia, como digo, esta escultura pues fue destruida unos años después, en el año 1936, cuando durante la Guerra Civil la iglesia de la Compañía fue
por completo destruida en su interior. La segunda obra que Daniel Alegre va a aportar a la Semana Santa santanderina, aunque no era una imagen que fuera pensada para salir en Semana Santa, fue esta, a la que él bautizó como el Cristo de la Palabra Eterna. El Cristo de la Palabra Eterna porque le quiso representar diciendo la frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aunque todo el mundo la conoce como el Cristo de la Agonía. La realizó para una hermandad que se había fundado en la iglesia de los jesuitas. El padre Román Jambrina había fundado esa hermandad aprovechando aquel momento en el cual se hicieron célebres los prodigios del Cristo de Limpias, en el año 1919, pues al año siguiente, en 1920, el padre Jambrina funda esa hermandad del Cristo de la Agonía y, aunque los directivos en un principio pensaban encargar la talla titular a Mariano Bellure, pues fueron convencidos de que se la encargasen Alegre por el que era uno de los directivos principales de la hermandad, que era don José Cabrero Mons. José Cabrero Mons fue un verdadero conocedor de arte, fue pintor por gusto, aficionado, digamos, pero entendía mucho de arte, había estado en París había trabado amistad con muchísimos artistas de la vanguardia. Alegre no le era ajeno tampoco, ni mucho menos, y convenció, como digo, a los demás para que encargasen la escultura a Daniel Alegre. El Cristo de la Agonía se estrenó en el año 1922 con unas grandes celebraciones, tuvo unas críticas magníficas en la prensa, escribieron sobre él pues desde Rodríguez de Bedia, Gerardo Diego, Luis Corona, el propio Pancho Cosío, que precisamente alababa la ausencia de barroquismo que tenía esta imagen. Pancho Cosío pudo darse cuenta de que el espíritu de Alegre iba por otros derroteros muy distintos a los del tradicional barroco. Estas fotografías son de los primeros. La imagen del Cristo de la Agonía se puede seguir viendo en la iglesia de los jesuitas hoy en día, porque felizmente sobrevivió a la guerra civil e incluso sobrevivió al incendio de 1941, que fue una auténtica suerte, porque el incendio se paró a 2 metros de esta imagen. Quiero decir, la iglesia de los jesuitas se quemó la entrada, pero de ahí no pasó el fuego hacia el interior de la iglesia y, como digo, esta talla se salvó. Aquí vemos esa gran expresividad que tiene la imagen del Cristo, cuando, lógicamente, Alegre tiene que servir a lo que es el objetivo de la imaginería y no puede irse a esos cánones primitivos que a él le gustan. Se basa fundamentalmente en el Renacimiento español, en los maestros del Renacimiento, procurando estar lo más lejano posible del barroco. Esta Virgen se realiza en el año 1928-29, es encargada por la misma hermandad que había encargado el Cristo de la Agonía y de hecho se expone en la iglesia de los jesuitas junto a él. Es una nueva aportación, podemos ver como también las líneas corpóreas que forman el cuerpo son muy regulares, muy carentes de detallismos, muy sintéticas, ese gusto por la simplicidad de lo primitivo está muy presente en Daniel Alegre. El rostro de la Virgen, sin embargo, puede recordarnos, por ejemplo, a la Virgen de las Angustias de Juan de Juni, famosa de Valladolid. Este Cristo y esta Virgen no fueron pensados para procesionar en la Semana Santa. Sin embargo, a partir del año 1940, la hermandad se sumó a las procesiones santanderinas y el primer año salió con el Cristo solo y a partir de 1942 también con la imagen de la Virgen. Aquí vemos la primera salida no de la hermandad, sino como hermandad penitencial, que fue en 1947. Quiero decir, en el 40 salían los hermanos pero vestidos de calle. A partir de 1947 ya vistieron hábito penitencial. Y esta es la primera salida de la hermandad como cofradía penitencial. Aquí vemos el conjunto del Cristo y de la Virgen.
dentro de la iglesia de San Francisco en el año 1949. Todavía no se había inaugurado la iglesia y por eso se guardaban allí los pasos que salían en Jueves y Viernes Santo. Y este es el año en el cual el paso dentro de la iglesia de los jesuitas estrena el magnífico trono procesional con el que actualmente desfila en Semana Santa. Un trono procesional realizado en Sevilla por Manuel Peralta en 1958-59. Bueno, aquí podemos ver este conjunto del Cristo de la Agonía y la Virgen Dolorosa con la cruz que actualmente tiene la imagen, que no es la original. Esta cruz no llegó a conocerla Alegre. Se sustituyó la primitiva cruz, que era sencilla, por esta otra que imita madera de árbol en 1950. En el año 1938 es cuando recibe el encargo de tallar para la Archicofradía de la Pasión, establecida en la iglesia de San Miguel y Santa Gema de los Pasionistas, este Cristo de la Buena Muerte, donde una vez más Daniel Alegre se muestra muy contenido, muy sintético, muy atento a las líneas esenciales de la escultura, sin que por eso pierda fuerza la emotividad, la expresividad. Este Cristo participó muy poco tiempo en la Semana Santa de Santander. Actualmente preside el presbiterio, el altar mayor de la Iglesia Nueva de los Pasionistas, el que está colocado al fondo del altar. En este caso, Alegre talló la corona de espinas y todo, a diferencia de lo que solía ser más habitual. En él podemos observar incluso en la realización del pelo esa huida del excesivo realismo, del naturalismo. Muchísimos escultores, por ejemplo, en el barroco, nos habrían hecho una magnífica cabellera muy llena de crenchas de pelo sumamente detalladas, y sin embargo Daniel Alegre nos da una visión sintética, contenida, diríamos, de conjunto. Esta es de los pocos años que ese Cristo salió por las calles de Santander en el año 1948. Bueno, uno de los últimos encargos que tiene Daniel Alegre para la Semana Santa santanderina es este de la Virgen Dolorosa. La antigua Dolorosa que había en San Francisco del siglo XVI había sido destruida en la Guerra Civil y se encarga Daniel Alegre la realización de la nueva. También esta cofradía de los Dolores, que se funda en 1939 y que encarga esta imagen 10 días después de fundarse, estaba ocupando uno de los cargos principales en la directiva José Cabrero Mons, y también va a ser el responsable principal. De hecho, tanto el contrato del Cristo de la Agonía en 1920 como el de la Virgen Dolorosa en el 39 están firmados por José Cabrero Mons, que fue, bueno, pues si fue realmente mecenas de pintores como Riancho o como Solana o como Iturrino incluso, pues también lo fue de Daniel Alegre, del escultor Daniel Alegre. Y de hecho, aunque aquí veo a uno de los nietos y me dice que no, pero es que sí, de hecho los rasgos de esta Dolorosa están calcaditos de doña Ana Torres Quevedo, que era la mujer de Cabrero. Era la señora, la esposa de José Cabrero Mons. De hecho, Alegre hizo un busto de ella donde en mármol se puede ver perfectamente el parecido. Esta imagen también reproduce perfectamente lo que digo una y otra vez sobre las preferencias estéticas de Alegre. Es una pena que esta foto no muestre de frente propiamente a la imagen, está un poco más, porque realmente, si nos fijamos, la limpieza de líneas, por ejemplo, el cuerpo de la Virgen, lo que es el talle de la Virgen, talmente parece o recuerda a un fuste de columna clásica, de columna griega. Hay ecos de una gran escultura del estilo preclásico griego, el Auriga de Delfos, que están muy presentes en esta imagen. Por ejemplo, la altura que lleva el cinturón de la Virgen, que es tremendamente alto, y luego ese gusto por la simplicidad de líneas que una vez más viene dado por la admiración a los primitivos italianos, se ve perfectamente en las caídas del manto, que son prácticamente simétricas. Si cogemos la imagen y la partimos por el centro, talmente ambos
ambas partes son casi idénticas. Ese gusto por el equilibrio, por el orden, por la simplicidad de líneas. Aquí vemos el rostro de esta imagen, de esta Dolorosa. Sin embargo, Daniel Alegre aquí, en el año 19 había conseguido convencer a los de la milicia cristiana, pero en el año 40 no consigue convencer a los cofrades de los Dolores. Y entonces, a pesar de que esta Virgen la acogen y la acogen con entusiasmo y hasta se expone en el Ateneo, se hizo una exposición con ella, pero a Alegre le piden y le ruegan y le suplican que les haga una copia, pero solo de las manos y la cara, para que sea la que salga en Semana Santa con el manto y demás, como es tradicional. Entonces Alegre hace esta versión en el año 40, el 41, que si nos fijamos es exactamente el mismo rostro y exactamente iguales las manos, pero limitada la parte escultórica al rostro y las manos de la imagen. Esta Dolorosa, aquí esta foto es de justamente cuando se termina con el primitivo puñal que tenía, que había quedado de la Dolorosa antigua de antes de la Guerra Civil, con una corona muy sencillita que duró poco tiempo. Estas fotografías, como digo, son de justamente nada más terminarse la imagen. Aquí vemos cómo salía en procesión en el año 1945 esta imagen de la Dolorosa, cerrando los desfiles de Jueves Santo y Viernes Santo. Y aquí vemos cómo salía en el año 48. En tres años mejoró bastante la cosa, a pesar de que aún aquí todavía no tenía los candelabros ni de frente ni de cola. Sí que van a estar... Aquí es cuando la Virgen salía en aquellos años en los cuales las señoras de Santander la prestaban joyas a base de bien y la cubrían de joyas, hasta que en el año 67 el obispo Puchol eliminó esta costumbre que era un poco ostentosa. Aquí vemos el paso de la Virgen ya terminado, de la Dolorosa ya terminado en el interior de la iglesia de San Francisco, y aquí vemos algunos de las primeras procesiones de los años 50 en las cuales participó esta imagen, que es una de las imágenes más conocidas y más veneradas de las que Daniel Alegre realizó. También, como decía antes José Francisco, claro, en los años 40 es cuando las cofradías penitenciales santanderinas se van fundando, cuando va cogiendo auge la Semana Santa santanderina y se necesitan pasos. Alegre va a presentar boceto para varios. Lo que pasa que no tuvo ocasión, la vida que le quedaba no le permitió pues poder cumplimentar los encargos. Concretamente este boceto para la Piedad, para la Archicofradía de la Merced, le fue aceptado, le fue aprobado, pero como digo no tuvo tiempo de realizarlo en obra definitiva, en madera. Y vemos las dos fotografías que conservamos del boceto del que hubiera sido Paso de la Piedad. O también para la cofradía que fundaron entonces los banqueros y que no duró muchos años. La primera cofradía que desapareció en Santander fue la de los banqueros, precisamente. El boceto para el paso de la oración del huerto. Incluso en los bocetos podemos observar ese gusto de Alegre por la simplicidad de líneas. Realmente participa de una tendencia que es común a muchos de los escultores figurativos españoles del 20. Por ejemplo, Victorio Macho. Y muchos que buscan la simplicidad de líneas, huyen de los recargamientos y quieren limitar la escultura a lo esencial, volumen y expresividad contenidas. Este es el boceto que hace para el paso del descendimiento. En el libro tienen una foto magnífica, no como esta, que es de prensa de aquel momento. El boceto que hace para el descendimiento, que nunca pudo realizar. Años después fue Víctor de los Ríos el que realizó con otro boceto completamente distinto el paso del descendimiento para Santander. Bueno, y la última escultura que Alegre aportó a la Semana Santa santanderina fue esta del Cristo del Amor para la Cofradía de los Dolores, también la misma que le había encargado las Dolorosas que hemos visto antes. En el año 1946, sobre todo son dos hermanos de los Dolores los que promocionan la realización de esta imagen.
eran Francisco Setién Ubierna y Sergio Gutiérrez Cobo, creo que fueron los dos que además prácticamente corrieron con el sufragar la imagen, el pago de la imagen, el Cristo del Amor, que aquí le vemos recién terminado en el interior de la iglesia de San Francisco. Daniel Alegre le hicieron una entrevista cuando acabó esta imagen en la prensa santanderina y él contaba cómo le había llevado aproximadamente 10 meses de trabajo. Había estado casi un año ocupado en la realización de esta talla y hablaba un poco de sus preferencias estéticas y realmente era evidente que rehuía siempre decía, en esa entrevista dice que no tiene nada que ver con el recargamiento ni con la floritura. Se refería a ese rechazo que les suponía los excesos o los alardes del barroco. Vemos aquí esta imagen del Cristo del Amor que puede venerarse hoy en día y se puede verse en la iglesia de San Francisco, donde está el culto durante el año. Aquí vemos estas estupendas fotografías donde podemos aquilatar la gran calidad expresiva y al mismo tiempo la gran contención formal de la escultura. Y aquí la vemos pues en alguna de las primeras salidas que hizo en la Semana Santa santanderina, en un trono que luego no fue para él, no fue para este paso. Y aquí la vemos también unos años después, pues en un sermón de las 7 palabras que cuando se hacían en la Plaza Porticada a comienzos de los años 50. Y finalmente aquí cuando ya el escultor Víctor de los Ríos decide tallar un San Juan y regalársele a la Cofradía de los Dolores para que complete el paso que Daniel Alegre había hecho del Cristo y aquella dolorosa primera de talla que se decide que se incorpore para figurar en la Semana Santa santanderina junto con la imagen del Cristo y ahora con este San Juan de otro escultor distinto, pero que realmente forman un conjunto muy afortunado y sin disonancias estéticas que sean llamativas, ni mucho menos. Bueno, simplemente a través de estas esculturas poner de manifiesto esa maestría de este gran escultor, de este excelente escultor, del cual en este libro creo que hemos hecho una buena aportación en el sentido de que aquí se recoge por vez primera, gracias a José Francisco, la biografía, los datos biográficos bien expuestos y contrastados. También se hace por vez primera un catálogo, Raúl ha hecho una gran labor ahí, un catálogo de la obra conocida de Alegre. Hay algunas obras que sabemos que existen, pero que ha sido imposible localizarlas, que andan por ahí perdidas. Y por otra parte, decir, yo por ejemplo he hablado de la obra, de los distintos capítulos o apartados de la obra de Daniel Alegre, hombre, de una forma sucinta. Si alguien tiene interés en acercarse con más detenimiento a determinadas obras de Alegre, también tiene una bibliografía donde se habla de ello. Yo, por ejemplo, cuando hablo del Cristo de la Agonía en el libro, pues digo un párrafo. Ahora, en la revista Altamira publiqué hace un par de años un trabajo dedicado exclusivamente al Cristo de la Agonía, que son veintitantas páginas. Quiero decir, si alguien ve este libro de Alegre, le lee y siente curiosidad por conocer más detalles de muchas de sus obras, pues por suerte existen estudios parciales publicados en distintos medios, sobre todo en la revista Altamira, unos cuantos. Y nada más, darles las gracias por haber asistido y recomendarles este libro que creo que merece la pena que le tengamos todos y nos sirva para apreciar, aquilatar en toda su importancia la personalidad y la labor de este gran artista que fue Daniel Alegre. Si os parece, ahora abrimos un poco el coloquio. Si tenéis alguna curiosidad o cosa a preguntar a los autores. Yo quería empezar, aprovechando que tenemos aquí al gran escultor José Cobo, que nos hablara un poquito de las cuestiones técnicas, ¿no? De la forma de trabajar de Alegre, porque yo creo que es interesante para la época en la que él trabajaba.
y mejor que él, pues pocos pueden hablar de ello. Bueno, yo lo que conozco mejor de Daniel Alegre son los mármoles, pero el proceso es parecido para tallar madera como para tallar mármol. Se parte de un modelo de barro, eso es lo fundamental. Luego de este modelo, el barro no se puede secar, primero hay que hacer una armadura y todo esto para que no se caiga. Y de ese modelo se saca una escayola, se hace un negativo y luego un positivo de escayola. Y luego a partir de ahí, con un procedimiento de sacado de puntos, hoy en día sería un escaneado, se va traspasando al material. Se van midiendo las profundidades en los diferentes sitios y se va tallando. Mi abuelo me decía que Daniel Alegre tardaba 2 meses en hacer un busto de mármol. Él se proveía en París. Es curioso que hasta muy tarde, incluso aunque ya no vivía allí, iba a París a comprar los bloques y todo esto, y lo hacía él absolutamente todo a mano. Es decir, no... En relación a la talla de madera es muy parecido en cuanto a lo que he explicado, en cuanto que hay que traspasar los volúmenes del modelo a la obra definitiva. Lo que cambia mucho son las herramientas, que yo tengo la teoría, el otro día estaba explicando, por haber tallado ambas cosas, ¿no? Que la herramienta es determinante a la hora de conseguir un tipo de volumen. Yo creo que la escultura que tenemos nosotros en Occidente, la histórica, vamos a decir, el tipo de formas parten de haber tallado mármol, por herencia de Grecia, de Roma, con cinceles. Y eso permite un tipo de formas. Mientras que la madera, por ejemplo, la madera en la imaginería española tiene que imitar, porque la herramienta, la gubia, no da ese tipo de forma, ese tipo de formas cóncavas y convexas, ¿no? Entonces, bueno, la escultura barroca está claramente basada en la escultura griega, forzando por la herramienta que se necesita, forzando el tipo de forma. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? Bueno, pues yo aprovechando también que está Paco, quería preguntarle que aunque, bueno, Alegre decidió o tuvo la necesidad de volver a Santander pues para simplemente vivir, ¿no? Y hizo grandes obras. ¿Qué hubiera sido de él, ¿no? Si hubiera quedado en Madrid, en París? Pues hombre, no lo sé, pero desde luego me imagino que hubiera hecho una obra más rompedora, seguramente. Digo porque su personalidad y todo lo que él parece manifestar en su estancia en París y demás, pues tiene afección a las vanguardias. Otra cosa es que evidentemente en Santander tenía que comer y en un ambiente, a ver, que el ambiente santanderino era un ambiente bastante... tengamos en cuenta que aquí, por ejemplo, había tomado carta de naturaleza en cuanto se refiere a la poesía, el ultraísmo, aquí estaba Gerardo Diego, aquí, había un ambiente cultural importante, pero un ambiente cultural importante sobre todo en torno al círculo del Ateneo y demás, pero claro, los gustos eran los gustos y algo muy rompedor seguramente no habría sido, aparte que siendo encargos de imaginería religiosa, la mayor parte de los que tuvo, pues claro, en la imaginería no puedes hacer grandes... no puede hacer cosas raras porque no es su objetivo. Vito de los Ríos, que fue otro estatuario también, escultor importante, cántabro, y que trabajó, ese sí que trabajó por todas partes, hay obra suya en los 5 continentes. Vito de los Ríos, al que yo conocí bastante en sus últimos años de vida y le traté bastante, cuando en el año 1951 se estrenó su Descendimiento, de aquí de Santander, sacó un artículo en la prensa muy interesante en el cual decía que la escultura religiosa, ante todo, tenía que ser eso, religiosa. Dice, es decir, tiene que elevar el espíritu y tiene que mostrar tiene que crear un sentimiento de devoción. Dice, si tú no lo logras, podrás haber hecho una obra de arte, es más, una gran obra de arte, pero no de arte religioso. Entonces, un poco esa idea, claro, Alegre tenía que hacer arte religioso, que era lo que le estaban pidiendo, ¿no? Por cierto, que me llama la atención, es curioso, yo no sé esta tierra nuestra que tiene, pero es curioso porque Daniel Alegre realmente
nació aquí como podía haber nacido en cualquier sitio. No tenía raíces cántabras. Víctor de los Ríos le pasó exactamente igual. Víctor de los Ríos nació en Santoña en 1909 porque el padre era guardia civil y estaba destinado allí. Su madre, es curioso, el padre era guardia civil, la madre era gitana. Y no eran ninguno de los dos de aquí, ni tenían nada que ver con Cantabria. Bueno, Víctor de los Ríos, como alegre, se marcha bien pronto. Va a empezar su carrera en León. Luego, ante la fama que adquiere, porque casi toda la Semana Santa de León la hizo él, se va a Madrid. En Madrid llegó a tener 3 talleres abiertos al tiempo. Trabajaban para él 60 y tantos operarios. Aquello llegó a ser una barbaridad. Hizo monumentos a Barullo, imágenes de Semana Santa para todas partes. Bueno, tremendo. Y ya mayor se retiró a Linares porque casi toda la Semana Santa de Linares la había hecho él y allí le querían mucho. Total, que en Linares un día se enteró, eso me lo contó él, o sea que se enteró de que le estaban preparando un magnífico panteón, un mausoleo para cuando se muriera. Y dijo, ¿cómo? Ah, no, yo nací en Cantabria y a Cantabria me vuelvo. Y se vino derecho. Y aquí vivió sus últimos años porque él quería morir donde había nacido. Que me llama la atención tanto en el uno como en el otro, porque si realmente sus raíces hubieran sido de generaciones, pero no era así, y sin embargo los dos se empeñaron y consiguieron el terminar aquí sus días. O sea, la llamada de esta tierra se ve que es grande. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosita? Yo sigo entonces preguntando a José Francisco porque él ha hecho una gran labor durante muchos años de documentación, se carteó con mucha gente que conoció en vida a Alegre y bueno, y yo creo que todos le demostraban esta admiración que tenía hacia no solo el escultor en este caso, sino la persona, ¿no? Entonces, bueno, él conoce muy bien todos esos escritos y cuéntanos algo sobre ellos. Sí, este es un trabajo que se empezó a hacer hace mucho tiempo por un tema personal, porque conocí a la familia de Alegre y me interesó su personalidad y su obra y bueno, pues empecé a investigar un poco sobre ello. Un trabajo que luego quedó parado durante mucho tiempo y ahora pues felizmente se ha podido concluir. Y una de las cosas mejores de este trabajo ha sido precisamente eso que comentabas, el haber podido en aquellos años contactar con una serie de personas que le conocieron, que le admiraron, que hablaban siempre muy bien de él y que desgraciadamente hoy ya no está, hoy ya no nos pueden aportar su opinión, pero sí que en aquellos momentos me lo dejaron por escrito o por entrevistas personales, pues como decía, pues con Joaquín de la Puente, con Raba, con Víctor Orizaola, con Joaquín Palazuelos, con mucha gente de la que trabajó, fue discípula suya, y o el propio Gerardo Diego que antes comentábamos, o Luis Corona, bueno, pues innumerables personas y artistas de aquel tiempo que le conocieron y que pues para mí es una de las cosas más bonitas de haber hecho este trabajo, el haber contactado con esas personas que desgraciadamente ya no están y que son historia del arte y de la cultura de Cantabria. Pues nada, si no tenéis más preguntas, yo creo que hemos hablado bastante sobre Daniel Alegre, yo creo que se lo merece, hemos reivindicado un poco su figura y su obra, que estaba un poco desaparecida, como hemos titulado en el libro, ¿no? El escultor este olvidado, que no debemos de olvidarlo mucho, además está muy presente en Santander sobre todo. Y yo creo que son obras en este caso pues muy necesarias de hacer, porque son personas que aquí tenemos a veces la desgracia de olvidarnos pronto de las grandes personas que han aportado mucho en Cantabria, ¿no? Entonces yo creo que estos actos son dignos y necesarios. ¿Tú querías? Espera, que Domingo. Sobre la labor docente de Daniel Alegre, ya habéis mencionado una serie de escultores y siempre he tenido como algo latente eso, que su importancia en las siguientes generaciones, ¿no? Y en escultores que luego han sido muy importantes también en la región. Por si podíais extender esa labor pedagógica tan importante, ¿no? O aparentemente tan importante. Sí, efectivamente, él hizo una labor
docente muy importante en su tiempo. Y aparte de artistas que él formó o que enseñó en la Escuela de Artes y Oficios, propios escultores o incluso pintores como Ángel Medina, que también le conocieron de entonces y fueron en cierto modo discípulos suyos, no como escultores, pero sí como pintores, como artistas. Y esa labor docente efectivamente fue muy importante, aunque luego, claro, cada uno de los artistas ha hecho su propia obra, su propia trayectoria profesional, y muchas veces no han tenido nada que ver con lo de Daniel Alegre, pero sí que, por lo que yo hablé con ellos en su momento, todos reconocieron la importancia que tuvo Daniel Alegre como profesor y como, en algunos casos, como motor para que ellos se hicieran escultura o para que se hicieran la escultura. Estoy acordándome, por ejemplo, de Jesús Otero, que también le conoció, o de Mauro Muriedas, que también, bueno, pues en el libro se recoge la anécdota de que Mauro Muriedas estaba muy agradecido a Daniel Alegre porque Alegre formó parte de un tribunal que otorgaba unas becas para trabajar fuera y bueno, pues Alegre se empeñó en que fuera para Mauro Muriedas en su tiempo y Mauro se lo agradeció siempre, ¿no? Entonces, pues como digo, son artistas que fueron escultores o fueron pintores, pero siempre estuvieron muy agradecidos a su labor docente y a la enseñanza que les proporcionó en su momento. Y luego también su faceta de ateneísta, porque el Ateneo era como su casa. El Ateneo continuamente acudía y la influencia que tuvo desde el Ateneo sobre artistas jóvenes. Si no me acuerdo mal, José Francisco lo sabrá seguro, el que convenció a Pancho Cosío para irse a París fue Daniel Alegre, que le decía, tú muy bien como pintor, pero si quieres completarte del todo, tienes que ir a París como sea. Y así fue, efectivamente. No, que has hablado antes de la desaparición, cuando contabas imágenes, es decir, que pasó, un poco que cuentes nada, aunque no tenga que ver muy directamente con Daniel Alegre, un poco esa historia, si desaparecieron muchas imágenes durante la guerra o... Sí, Santander fue de las ciudades muy afectadas por la destrucción del interior de iglesias, vamos, de lo que contenían las iglesias. Concretamente, pues la iglesia antigua de San Francisco fue derribada por completo y todo lo que había en ella, a excepción, es curioso porque a veces pasan cosas llamativas. La antigua iglesia de San Francisco tenía, pues desde el primer retablo de orden salomónico que se había hecho en Cantabria a finales del 17, que era el retablo mayor, hasta obras muy interesantes como un antiquísimo cuadro representando las llagas de San Francisco de Asís, etcétera. Y tenía también 3 imágenes de Semana Santa modernas, una de ellas magnífica, el Cristo Yacente que había hecho Collao Valera, que este año se ha celebrado su centenario, y otras dos tallas, una de Collao Valera también, el San Juan, y otra de un artista catalán, el Cristo Nazareno. Bueno, pues es curioso porque se derriba San Francisco, se destruye todo lo que había allí, salvo las 3 tallas modernas, que esas se llevan al museo, que estuvo muy bien que lo hicieran así, al Museo Municipal, el Cristo Yacente, el San Juan y el Nazareno, y sin embargo la Dolorosa del siglo XVI, un Ecce Homo magnífico del taller de Gregorio Fernández, todo eso fue destruido. O sea que es una cosa un poco curiosa que llama la atención, salvaron lo moderno y destruyeron lo antiguo. Bueno, pues San Francisco desapareció por completo, la iglesia de la Compañía no quedó ni el tillado del suelo, quedaron las paredes, no quedó más. La propia catedral, pues también bastantes imágenes fueron, por lo menos, estropeadas, mutiladas. Entonces sí que hubo bueno, y en otras muchas iglesias. Claro, eso hizo, bueno, Santa Lucía, en Santa Lucía se destruyeron concretamente 32 imágenes, sabemos el número. Quedaron 3 o 4 y, por ejemplo, es curioso que se conservó la antigua Santa Lucía chiquitina, la que era de la ermita anterior a la iglesia, que está ahora, según se entra en la iglesia, a mano izquierda. Esa se conservó porque el organista don Cándido Alegría y el sacristán tuvieron la precaución de esconderla dentro de un tubo del órgano.
y entonces, claro, esa pues pasó desapercibida, ¿no? O, por ejemplo, se salvaron también un par de esculturas interesantes, bueno, una de ellas magnífica, la Virgen del Rosario de Ricardo Belver, que está en la capilla de los Botín ahora. Esa es estupenda de calidad, pero esa es que estaba guardada en un cajón fuera de la iglesia, en la sacristía. Pero bueno, casi todo fue destruido. Claro, eso hizo que después de acabar la contienda hubiera que dotar de nuevo a las iglesias de mucha imaginería, y esa etapa le pilló a Daniel Alegre de lleno. Por eso, por ejemplo, en Santa Lucía, Daniel Alegre es el autor del de los dos Cristos crucificados, de la Dolorosa, de la Santa Lucía, que estuvo en el retablo, vamos, en el retablo mayor, y ahora está en la capilla lateral, el San Isidro Labrador, una cantidad grande de imágenes de las que existen en Santa Lucía ahora mismo son obra de Daniel Alegre. Por eso, porque le pilló justamente la época en la cual había que reponer todo aquello que había sido destruido durante la Guerra Civil. La verdad que fue una pena en Santa Lucía, sobre todo desde el punto de vista artístico. Lo peor fue la destrucción de 3 obras que eran muy meritorias. Una de ellas era el San José con el Niño Jesús y la Santa Lucía, que presidía la iglesia, que las dos eran obra de Jerónimo Suñol, uno de los mejores escultores que tuvo España en la segunda mitad del siglo XIX, y la Dolorosa, que era de Ricardo Belver, también un excelente escultor de la misma época. Y aquello pues se perdió irremediablemente. Pero bueno, la intervención de Daniel Alegre en tantas obras que están hoy en día pues en Santa Lucía, en San Francisco, en los jesuitas, en los pasionistas, en varias iglesias de Santander y en distintas iglesias de la provincia también, se debe fundamentalmente a eso, a que se había destruido mucha imaginería y había que reponerla. También, sí, por ejemplo, en Santa Lucía se habían salvado las 2 esculturas de mármol de Carrara que había realizado un genovés, Calegari, en 1872. Esas fueron rotas, pero como eran de mármol, pues no se quemaron. De tal manera que Alegre lo que tuvo que hacer luego fue recomponerlas y restaurarlas. El San Juan Bautista le consiguió recomponer entero tal y cual había sido. El San Pedro le tuvo que hacer de nuevo la cabeza. La cabeza no es la original, sino que es la que hizo Daniel Alegre, porque la antigua había desaparecido. El resto de la obra sí es la original. Yo quería hacer un comentario, ahora que hablabas de la obra desaparecida. Aparte de lo que se destruyó cuando la guerra, hay efectivamente, que antes se ha mencionado también, algunas obras de Alegre que no hemos conseguido localizar, como por ejemplo la Pastorcilla Cántabra, que hizo a continuación del Pastorcillo, y que la última noticia que tenemos de ella es de una exposición en Santillana del Mar a principios de los años 30 del pasado siglo, y desde entonces no la tenemos localizada. Pensamos que la tiene algún particular, que la pudo comprar, pero no sabemos dónde está. Pero bueno, eso fue hace mucho tiempo. Pero sin embargo hay otras que han desaparecido hace mucho menos tiempo. Por ejemplo, a finales de los años 90 y tantos del pasado siglo, en 1990 y tantos, cuando se restauró la iglesia de Santa Lucía, cuando se hizo la restauración que financió la familia Botín, pues se retiraron muchas de las imágenes que había en la iglesia para hacer la restauración, para hacer la obra, algunas de Alegre, y luego cuando se repusieron, pues algunas no aparecieron, no volvieron a aparecer. Y hay alguna que ha desaparecido y que no hemos conseguido localizar, aunque sabemos que estuvo en la iglesia de Santa Lucía hasta que se hizo la restauración de, como digo, de finales del siglo pasado. Bueno, pues ha habido alguna imagen que hemos sido incapaces de encontrar y que no sabemos dónde está. Y esto, como digo, ha sido concretamente dos obras de Alegre. Hace 4 días. Obras de Alegre de las que estaban en Santa Lucía. Es que en Santa Lucía, cuando se hizo la restauración, se suprimieron 2 retablos laterales que estaban en muy mal estado y claro, en esos 2 retablos había 9 imágenes que han desaparecido de la iglesia. Pero bueno, que desaparezcan de la iglesia no quiere decir que desaparezcan del mundo. Y realmente de esas imágenes, una de ellas, por ejemplo, era de Julián Alangua, un escultor que, bueno, merecía la pena, y 2 eran de Daniel Alegre. Concretamente creo que eran la Santa Mónica y la Virgen del Sagrado Corazón. Que yo me acuerdo de ellas de cuando todavía las veía ahí. Y esas 2 imágenes, por eso también es importante, yo creo, la aparición de estos libros para
que se conozcan más a los artistas, se valore más su obra y no pasen cosas de estas que son incomprensibles. ¿Cómo se puede comprender que a finales del siglo XX 2 esculturas de un artista como Nerea Alegre desaparezcan? Es que eso no es de recibo. Hombre, pues a nosotros se nos ocurrió pensar, pues habrán ido a parar al museo, a Santillana, que es el museo diocesano, y en Santillana, y de aquí no. Aquí no ha venido de Santander nunca nada, porque parece que Santander tiene olvidado este museo. Bueno, pues vamos a hacer. Bueno, podríamos hablar mucho tiempo sobre anécdotas de Alegre, pero bueno, nos hemos excedido ya del tiempo, así que vamos a terminar. Muchas gracias por asistir a todos y a todas.